Continuamos con Perfiles, un espacio de opinión. Estamos en Perfiles a nivel nacional dialogando con Joyce Higgins de Ginata. Ella es presidenta de la Federación Interamericana Empresarial. Ingeniera, estas salvaguardias aplicadas a productos colombianos, pues, ¿en qué podría derivar? Ya se habla, por lo menos en estos momentos, de la paralización de la frontera norte, de un incentivo del contrabando, del paso de productos por sitios ilegales. En definitiva, ¿hacia dónde nos va a llevar? Fernando, antes de contestar esa pregunta, quisiera concluir con algo que se me escapó en el módulo anterior. En el caso específico de ese impuesto que se quiere colocar, hay ejemplos sobre todo de muchísimos sectores como eso, por ejemplo, el sector de los bienes raíces, de las casas, de los edificios, que es tan importante porque la construcción genera muchos puestos de trabajo. Me he permitido un ejemplo, mandarlo digamos, a calcular con la tabla en la cual ya no es un impuesto a la renta, sino un impuesto, yo diría, confiscatorio, porque impuesto a la renta es que uno hace participar al Estado de una parte de lo que uno ha ganado. El Estado habla de un impuesto obligatorio. Correcto. Un impuesto básico. Pero basado supuestamente en utilidades o ganancias de una empresa. Aquí le hacen calcular sobre el activo total, es decir, todo lo que tiene una empresa, incluyendo las deudas, sobre lo que uno debe, sobre los ingresos y los gastos. Y por ejemplo hay casos, sobre todo en lo que es bienes raíces, que muchas veces los edificios o las casas o las oficinas están desocupados. Entonces en este ejemplo que le voy a dejar acá, tiene apenas un poquito de pérdida. Bueno, esa firma necesita pagar, de acuerdo con este cálculo, $37.000. Una firma que no ha ganado y tiene que sacar $37.000 que no tiene que ir al banco a coger y hacer un préstamo. Pero eso, ¿qué es lo que hace? Dos cosas. Primero, está transportando su patrimonio hacia el Estado. Y segundo, le quita liquidez. Es decir, que si uno no tiene billetito, no puede producir puestos de trabajo. Entonces, esto es lo más perverso. Eso se me había escapado y quería, digamos, acotar. Sí, una cuestión adicional. Es decir, bajo este esquema pagarían las empresas que ganen o las empresas que pierdan. Exactamente. Y sobre todo, aquellas empresas que, por ejemplo, manejan gasolineras, que venden cemento, que son mucho volumen y escaso margen de utilidad, ellos están totalmente out. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la defensa que uno hace por las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las medianas, van a irse eliminando, porque las grandes no tienen problema. Y por último, si les fastidian, los crecimientos los hacen en otro país. Entonces, esto es algo perverso, terriblemente perverso. En lo que se refiere a lo de Colombia, le quiero decir, bueno, los colombianos no son idiotas. Si, digamos, a mí me están cerrando la frontera para traer productos colombianos, lo que yo hago es también cerrar las mías para, digamos, impedir que los productos ecuatorianos entren, porque en realidad, digamos, no voy a hacer, digamos, una cosa unilateral, pero hay algo peor todavía. Nosotros compramos a Colombia electricidad, y si los colombianos fueran malísimos, no tienen ni siquiera que hacer eso, cierran la llave de la entrega de energía y con eso nosotros nos quedaríamos 5 horas diarias a oscuras. Entonces no se puede jugar con fuego porque las reglas son totalmente contrarias a pensar que el uno es el vivo y el otro es el idiota. Ahora, el argumento de fondo para estas salvaguardias es justamente de que la devaluación del peso colombiano afectó a nuestro comercio y afectó a la competitividad de nuestros productos. Nosotros, por tener el dólar, obviamente no lo podemos devaluar. Sí, Colombia, que tiene el peso y que puede manejar su moneda de acuerdo a la situación mundial. ¿Este es un argumento de peso como para convencer a la CAN en torno a la viabilidad de esta medida? En absoluto. Porque lo que están haciendo efectivamente los colombianos, quitándole plata al bolsillo de los consumidores colombianos para darle un subsidio a los exportadores. Pero en el caso del Ecuador, necesitamos corregir una serie de cosas. O sea, primero, no seguir gastando el Estado como está haciendo. Segundo, quitarle la cantidad absurda de absurdos para los exportadores, que le quita competitividad por las taras que le mandan a los exportadores. Tenemos precisamente que sentarnos con los señores agricultores que tienen productos agroindustriales, que tienen productos para exportación y quitarles esas taras. Y eso significa que va a bajar los costos de los ecuatorianos y por lo tanto lograr esas exportaciones. Aquí lo que estamos haciendo es
arruinar a los exportadores y tranquilamente arruinar a los consumidores ecuatorianos. Y así no juega el mundo que quiere salir de la pobreza. Pero ¿es una cuestión de las empresas, de los exportadores, o es un tema donde tiene que intervenir también el gobierno? Porque se puso el ejemplo, por ejemplo, de las flores ecuatorianas, en el sentido de que han perdido competitividad frente a las flores colombianas y frente a mercados importantes como Rusia. No es así. Yo me encontré hace poco en un avión a un colombiano que importaba él flores ecuatorianas para llevarlas a los Estados Unidos, porque las flores ecuatorianas duraban más, tenían un color muy intenso y eran espectaculares para los matrimonios de esa recepción. En segundo lugar, que también ese es el tema, vamos a ver las cosas que le están haciendo a los exportadores. Por ejemplo, en este momento, desde el mes de marzo, hay semillas en la aduana que no las permiten tramitar por una serie de trabas y de cosas que hacen, y son gente de empresas formales. ¿Qué significa eso? Que el agricultor no tiene la semilla para poder sembrar en la época que le corresponde, y por lo tanto ese producto que no se puede sembrar no se puede reponer después, porque ya se perdió de sembrar en el momento oportuno. Pero esas trabas, ¿quiénes ponen? La ignorancia de muchísima burocracia que la están rotando en una forma terrible, y usted sabe que el diablo está en los detalles. Entonces nadie cumple con los detalles, y a la final, ¿cuál es? Eliminación de puestos de trabajo y por lo tanto encarecimiento de los productos y falta de competitividad para poder exportar. Y así les nombro esto porque es lo más grotesco, pero hay una cola de cosas que suceden diariamente, y como decía un gran exportador, el problema que tenemos es que el 25% del tiempo lo usamos en realmente producir y hacer cosas positivas. El otro 75%, entre la burocracia, los papeleos, las trabas, los cambios de regla, la falta digamos, de una serie de cosas, nos obligan a no ser tan competitivos. Ahora, volviendo al tema Ecuador-Colombia, yo estuve leyendo un comentario de los comerciantes, sobre todo de la frontera, de lado y lado, que consideran o ven este problema comercial como una derivación del tema político. ¿Usted cree que se están mezclando las dos cosas? Yo sí creo. Yo sí creo, y mucho más aún, las personas que generan todas estas complicaciones son personas que no tienen experiencia, porque para saber hacer hay que saber de qué se trata. Y lamentablemente eso no se aprende en los libros, se aprende en la práctica, se aprende en aquellas cosas de la vida real, porque los detalles no se aprenden en la universidad y en los libros. Y lo que está pasando con Colombia es eso. Además, le voy a decir algo más, como usted mismo lo dijo, están entrando y saliendo mercadería por sitios medios escondidos. Eso significa contrabando. Y ese contrabando lo que hace es deteriorar lo que es el verdadero país. El país no es ir por lo chueco, el país es ir por lo recto, y por lo recto lo que hacen es demotivar lo recto y empujar lo no correcto. Bien, vamos a una pausa para seguir dialogando con Joyce de Ginata. Ya volvemos. Ya regresamos con Perfiles, un espacio de opinión.